por aparte. Para que yo mando un cardioide con un comercial, es un enalapril, y mando un benacepril por aparte, ambos son prilos, ¿sí? ¿Cuáles son los prilos? Ramipril, lisinopril, captopril, enalapril, benacepril, y hay muchos prilos. Son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, pues yo personalmente no veo la razón, pero me gustaría hablar con el médico que me explique por qué manda dos prilos y de los mismos uno con nombre comercial y otro no. Como les digo, colegas, hay que respetar los criterios médicos, pero entonces yo digo lo que yo estoy pensando. El paciente venía siendo manejado. Es muy posible que si el paciente no hubiese comenzado ese manejo, el paciente en este momento no estuviese tampoco en el consultorio y doña Adriana no lo hubiese podido traer. ¿Sí, doña Adriana? Sí, señor. Entonces eso hay que ser claro, ¿sí? Nunca hay que hablar mal del colega. Me cuestiona es por qué se manejaba un prilo con un nombre comercial y otro sin nombre comercial. Se le estaba manejando furosemida, un paciente que estaba haciendo una hipopotasemia con una onda T isoeléctrica o plana, inclusive tendiendo la negatividad. ¿Y por qué no se le manejaba un ahorrador de potasio? O sea, ¿por qué no se manejaba un ahorrador de potasio como espirulactona para evitar esos escapes de aldosterona que se dan allá en el organismo y que me producen esa hipertensión arterial? Y a la vez me evita esa fibrosis del músculo cardíaco. Y se estaba manejando con un mucolítico, doña Adriana, ¿no recuerda el nombre? Solubrón, bisoprol, ¿cómo se llama? Solubrón. Se le estaba manejando con solubrón, que es un mucolítico. Entonces, pues eso le ha ayudado enormemente, ¿sí? Pero a la ecografía el paciente había una hipercontractibilidad cardíaca cuando ingresó al consultorio, y después del manejo en el consultorio se le realizó la ecografía al paciente y se observa un corazón de contractibilidad conservada con grosor de las paredes ventriculares normales, tamaño cameral ventricular izquierdo como era dilatación, relación atrio-aorta aumentado por atriomegalia izquierda severa y atrio derecho dilatado. Deformación importante de la válvula mitral, septal y tricuspidia. No se aprecian cambios en las válvulas semilunares, líquido pericárdico ni membrana pericárdica. Paciente con deformación mixomatosa de las válvulas mitral izquierda y tricuspidia, que es la derecha, con signos importantes de remodelación por sobrecarga de volumen. Insuficiencia mitral, clasificación por la Sociedad Americana de Medicina Interna, clasificación ACB-IMC. Dilatación atrioventricular derecha, que sugiere hipertensión pulmonar. Y aquí lo podemos ver en el electrocardiograma. Tenemos una onda P muy dilatada en su base. Aquí la podemos ver. A pesar de que tiene una respuesta sinoxal excelente, hay una onda P muy dilatada en la parte de abajo y en punta. No está en tienda de campaña, lo que indica una hipertensión pulmonar. Y a la ecocardiografía también se hace lo mismo. Algunos autores y algunos cardiólogos dicen que es más importante la ecografía que la electrocardiografía. Ambos son exámenes diferentes y buscan cosas diferentes. La ecocardiografía mide la función mecánica del corazón, cómo están las paredes, cuál es el tamaño, todo eso. Y la electrocardiografía, a pesar de que también se visualizan estas cosas, mide la actividad eléctrica del corazón. Si hay arritmia, si no hay arritmia. La ecocardiografía mide cómo están las válvulas, si están ingresando bien, si son bivalvas, trivalvas, cuatrivalvas. Hoy en día ya no interesa que la una sea bicúspide y la otra tricúspide, sino todas que esas puertas. Lo que interesa es que la casa que yo tengo, así tenga 3 puertas o 4 puertas, abren y cierren bien. Eso es lo que hay, que no se produzca una estenosis o una insuficiencia cardíaca. Hay una dilatación atrioventricular derecha que sugiere hipertensión pulmonar. Entonces, pues continuamos con la medicación. Se le hizo una ecografía de abdomen total y vías biliares y se encontró de que riñones, vaso, intestino y todos los órganos del abdomen estaban completamente normales, a pesar de que el hígado tenía una imagen normal, normoecoica,
había mucha vasculatura a nivel del hígado, lo que sugería de pronto una hipertensión también que se estaba presentando hacia nivel portal, y se encuentra que hay una citis marcada que está comprometiendo en las 4 cuadrantes del abdomen tanto epicondrios como hipocondrios derechos e izquierdos. Al llegar el paciente a consulta hace un mes estaba pesando 4.1 kilos. Hace 8 días que le comenzamos a manejar droga para la hipertensión pulmonar estaba pesando 4.1, o sea, el paciente nunca, en el tiempo que lleva en el consultorio, aproximadamente un mes, el paciente no había disminuido de peso. Debido a esta hipertensión pulmonar teníamos que manejar una droga para la hipertensión pulmonar y comenzamos a manejar una droga que se comenzó a utilizar en niños para hipertensión pulmonar y se llama, que la conocen muchos, y se llama el Viagra. No es más que un sildenafil. El Viagra, utilizado por muchos, mal utilizado, son hipertensos, son geriátricos, se llevan la botellita de aguardiente para la pieza, se llevan la muchacha, qué sé yo, y fuera de eso se llevan un energizante, un Vivecien, cualquiera de estos, y fuera de eso se toman el Viagra. Por eso es que quedan ahí como completamente muertos, como dije yo una vez en un programa de televisión. El Viagra se utiliza en mascotas para hipertensión pulmonar, pero hay que mandarlo a formular. Y cuando se manda a formular hay que hacer una fórmula magistral, para entrar a determinar. Ahorita, dígame un momentico que nos espere un momentico, por favor, solamente eso. Hay que hacer una fórmula magistral para entrar a adecuar las dosis, porque el Viagra viene por 50 y 100 miligramos, creo que es. Entonces aquí lo que necesitamos es una dosis de 0.5 a 2 miligramos por kilo. ¿Cómo se manejó el sildenafil en Javi? Entonces se le maneja el sildenafil a 0.5 miligramos por kilo, se manda a preparar una fórmula magistral que quede al 0.1%, porque necesitamos que quede al 1%, ¿sí? Para que ese paciente al 1% nos tenga 10 miligramos por cc, ¿sí? Como 10 miligramos en un ml. Si lo mando a preparar al 1%, traería 10 miligramos por ml. Un ml trae 20 gotas. Entonces, si este es un paciente que necesita 2 miligramos, pues entonces lo estamos medicando con 4 gotas en la mañana, 4 gotas en la noche cada 12 horas. Resultados: esa citis que tenía tan severa que uno lo tocaba, que hacía esto y sentía el choque de onda por el líquido que tenía en el abdomen, ha perdido. Tenía una bolsa de una solución rinse lactato, una bolsa de solución salina dentro de su organismo, digámoslo así. Tenía una bolsa de 500 ml dentro de su organismo que estaba haciendo que su corazón no trabajase bien, ¿sí? Entonces, en 8 días, Javi disminuyó notablemente esa citis severa, ese anasarca o esa hidropesía, como llama mucha gente, pero en este caso era causado, es muy posible había una hipertensión portal, pero también era causado por un problema a nivel cardiovascular, un corazón derecho que no estaba trabajando bien, había una cardiomiopatía dilatada severa, y podemos ver la onda P en punta y muy amplia. ¿Por qué? Porque el paso de la corriente eléctrica, de ese impulso eléctrico que genera ese nódulo sinosal allá en la desembarcadura de la aurícula derecha con la vena cava, el superior e inferior, y en animales anterior y posterior, ese impulso eléctrico se encuentra normal, pero se demora en pasar por toda la aurícula porque estaba dilatada, lo mismo el ventrículo, y así está el ventrículo izquierdo. Pero es un paciente que ya está en muchas mejores condiciones. Recordemos cifras de hipertensión pulmonar que entra en la aurícula derecha. La aurícula derecha debe haber de 2 a 4 milímetros de mercurio de presión. Al ventrículo derecho está entre 18 y 20. Cuando está en 25, ese paciente está haciendo una hipertensión pulmonar.
La aurícula izquierda, la hipertensión es aproximadamente de 4 a 6 milímetros de mercurio y el ventrículo izquierdo tiene aproximadamente de 80 a 120 de presión, lo mismo que la aorta. Entonces, ¿qué es hipertensión? Hipertensión es la oposición que hacen los vasos al flujo de la sangre. Hipertensión es la resistencia que hacen las arterias pulmonar y aorta y las válvulas, ¿sí? Tricúspide, que es la derecha, y la mitral, que es la izquierda, esa oposición que hacen ellas a la eyección de la sangre del corazón en un minuto por la frecuencia cardíaca. O sea, es esa oposición que hacen los grandes vasos al flujo de sangre producido por un gasto cardíaco, que no es más que la frecuencia cardíaca por el volumen latido por minuto. En humanos aproximadamente de 5 a 7 litros por minuto, en perros grandes aproximadamente 5 a 7 litros, 4 litros, y en perros pequeños es considerablemente mucho menor. ¿Cómo estamos manejando a Javi? A Javi le estamos manejando precarga y poscarga. Para que ustedes me entiendan, la precarga es la entrada, es la sangre que entra al corazón, o sea, lo que se da al final de la diástole. Y la poscarga es lo que se da al final de la sístole, o sea, la sangre que sale del corazón, y esas arterias hacen una oposición a esa sangre. Estamos manejando un diurético, ¿sí?, para ahorrar potasio, pero lo estamos manejando con furosemida, en una espironolactona, pero también la tenemos manejada con furosemida para esa, como una dosis de choque, porque estaba muy congestionado. Entonces así estamos manejando a Javi a unas dosis indicadas para él, y la poscarga cardíaca la estamos manejando con Benaceprin en este momento. Le estamos manejando cardial, furosemida. Algunos de ustedes se irán a ir de espaldas porque yo hablo de que el paciente está haciendo un soplo cardíaco producido por unas turbulencias que a nivel del corazón, y entonces esto nos puede producir coágulos de trombos y producirnos un derrame cerebral, o producirnos una embolia gaseosa, una embolia cerebral, o en algún otro órgano en donde vaya un coágulo de esos y obstruya. Los trombos obstruyen vasos grandes, y los émbolos vasos pequeños, son los que hacen las embolias a nivel cerebral o en otro órgano. Vemos un paciente con un electrocardiograma relativamente normal para la edad y para el problema cardíaco que tiene doña Adriana, ¿sí? Relativamente normal, de una actividad eléctrica normal, respuesta sinusal, frecuencia cardíaca auriculoventricular está rítmica, hay ritmicidad, hay una leve hipopotasemia, por eso estamos manejando un error de potasio, y hay una hipertensión pulmonar que está siendo manejada. Lo estamos anticoagulando con ácido acetil salicílico para niños a la dosis. Se le mandó a preparar ASA al 2.5%, o sea que tenga 25 miligramos por ml. Siempre yo hago eso. Algunos colegas que no manejen muy bien fórmulas magistrales y que quieran que les ayude a preparar una droga para pacientes pediátricos, con mucho gusto. Mi teléfono 311-502-1449, ubicado en la ciudad de Manizales, Caldas, departamento de Caldas, en Colombia. Mi consultorio Sovía Medicina Veterinaria. Nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Recuerden, somos médicos veterinarios. El ASA lo estamos preparando 8 gotas. Le estamos dando 8 gotas cada 24 horas. Mandamos a preparar una solución al 2.5% por ml para que nos quede 25 miligramos por ml, ¿sí? Porque nosotros cogemos una tableta de ASA de 100 miligramos y la partimos en 4, nos da 25 miligramos. Es cierto, pero como yo le saco esos 25 miligramos la décima parte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesita el paciente? La tercera parte o la mitad. No soy capaz de partir, entonces se manda a preparar. Esto lo aprendí con el doctor Javier Roberto Jaimes, uno de los 5 cardiólogos pediatras, de cómo se preparaban drogas para niños en el Valle de Lilí, cuando hice cardiología pediátrica en niños al lado del doctor Javier Roberto Jaimes. Entonces le mandamos ASA cada 24 horas. Si usted manda ASA en perros entre 8 y 12 horas, lo puede intoxicar. Usted puede anticoagular un gato con ASA, ácido acetil salicílico, pero no lo puede manejar por menos.
menos de 48 horas, se manda cada 48 horas, lo dice la Sociedad Médica Británica y Australiana. Para terminar, estamos manejando un concentrado, le recomendé a doña Adriana un concentrado para el corazón HD, significa Heart Disease, para enfermedad cardíaca en inglés, y le estamos manejando Clorden para evitar esa halitosis arrodental o esa periodontitis a nivel bucal, porque eso hace que el corazón también se infecte y le pueda producir una acumulación de líquido en saco pericárdico. Ese va a comprimir el corazón y va a producir un taponamiento cardíaco. Colega, no siendo más, esperen una charla sobre hipertensión, más adelante hipertensión pulmonar, y estoy preparando una charla sobre anestesia del paciente en cuidado crítico e hipertenso, para que tengamos en cuenta cómo anestesiamos pacientes hipertensos, si los podemos operar, si no los podemos operar, si nos toca estabilizarlos o no, o si es de urgencia porque hay que operarlo y no podemos esperar, entonces cómo podemos anestesiar a un paciente hipertenso. No siendo más, esto era un pequeño video sobre Javi, la evolución de Javi. Ha evolucionado notablemente, el electrocardiograma está dentro de los parámetros normales para la edad que tiene y para el problema que tiene, y la hipertensión pulmonar la estamos manejando. Es ese corazón derecho que no es capaz de trabajar y se está devolviendo, sí, y se está devolviendo, esa sangre se está devolviendo al organismo. Muchas veces hay pulso yugular positivo, miramos aquí la yugular y vamos a ver, es muy posible que acá no se note porque él está muy normal ya, pero a veces se sienta que brota un pulso acá, se llama pulso yugular positivo porque hay una regurgitación y se está llenando el organismo de sangre. Es ese trancón o ese accidente que se creó en cierta zona, entonces comienza a hacer un trancón hacia atrás. Esto era lo que pasaba, hubo un accidente en el corazón y se comenzó a volver la sangre, a acumularse en el organismo, y en una semana con el Viagra a la dosis lo hemos bajado notablemente. Bueno, no siendo más, recuerden, soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. A doña Adriana, muchas gracias por ayudarnos en la elaboración del video. Y Javi, ya muchas gracias, el próximo control de Javi va a ser en 15 días y esperamos que ya lo tengamos cada sitio, porque económicamente para ella no es viable también, y pues ya después de que lo tengamos controlado lo podemos llevar más o menos a un mes los controles. Muchas gracias, les recuerdo mi teléfono 311-502-1449, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. A ustedes un feliz día, gracias.